Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Cuba, u oficialmente República de Cuba, es un país ubicado en un archipiélago del Mar Caribe que tiene como vecino al estado norteamericano de la Florida por el norte, a México por el oeste y a las islas Caimán y Jamaica por el sur. Cuba es cultura, historia, naturaleza, magia y tradiciones, uno de los destinos caribeños más únicos y fascinantes. Por su parte, los cubanos son por lo general personas hospitalarias, alegres y libres de todo prejuicio, amigos de las bromas y de las fiestas, así que si a ti también te gusta este ambiente, con ellos te sentirás como en familia. Cuba es un país con muchas virtudes, destaca en la danza, la literatura y en prácticamente cualquier manifestación artística, llámese teatro, cine o artes visuales, por lo que visitar este país se termina convirtiendo en una contemplación del cuerpo, la mente y el alma. Por ello el día de hoy te quiero mostrar algunas curiosidades de este hermoso país, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, o si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Vamos con el video. Número 1. ¿Has jugado alguna vez Monopoly? Exacto, el juego donde puedes comprar y vender propiedades o hacer como banco. Si tu respuesta es sí y además disfrutas de este entretenido juego, pues lamento decirte que en Cuba no lo encontrarás y es probable que tampoco lo puedas jugar. Antes de la Revolución Cubana, el juego era muy popular, pero posterior al posicionamiento de Fidel Castro, el juego desapareció de las tiendas y fue reemplazado por la versión cubana del mismo, llamada Deuda Eterna, algo parecido pero adaptada a la ideología política revolucionaria. Número 2. Si eres de las personas que les gusta el lujo y comprar cosas solo por gastar el dinero, creo que en Cuba estarás en dificultades. En Cuba las cosas son viejas, el lujo, valga la redundancia, es un lujo encontrarlo, aun si tienes dinero con qué costearlo. Las casas, los coches, los teléfonos, hasta la ropa se recompra de segunda mano. No existe la obsolescencia programada, los objetos se arreglan una y otra vez y perduran en el tiempo hasta que no puedan más. No se tira algo viejo para comprar algo un poquito más nuevo. En Cuba se evita el consumismo. Número 3. Cuba es un país de fe y creencias. En la isla, a menudo te cruzarás con elegantes mujeres vestidas totalmente de blanco, incluyendo medias y zapatos. La mayoría son las denominadas santeras, son espiritistas que mezclan elementos de la religión católica y animistas de África. En zonas como La Habana Centro, es fácil ver en el suelo de algunas calles pollos descabezados metidos en bolsas. No te asustes, forma parte de uno de los rituales más populares de la santería. Número 4. Seguro que si visitas Cuba, te antojarás de disfrutar de la calidez de sus playas acompañado de un mojito cubano o de un daiquiri. Ambas bebidas parten del ron, del cual Cuba es un gran exponente en calidad. Por tradición, el ron cubano es uno de los más valorados a nivel mundial. Habana Club es la marca más reconocida en la actualidad, pero de Cuba provienen rones que se consumen en muchos otros países, como el de la marca Bacardí, la cual es la marca de ron más vendida del mundo y que fue creada en Cuba por don Francisco Bacardí en el año 1862. Así que anímate a disfrutar de un roncito cubano. Número 5. Una de las tantas cosas de las que los cubanos se deben sentir orgullosos es que su país ostenta una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, superando en este sentido a superpotencias como Rusia, Estados Unidos o muchos de los países europeos. De allí que Cuba fuera declarada territorio libre de analfabetismo. Número 6. La Habana es la fascinante capital cubana, reconocida en el año 2013 con el premio Traveler's Choice como uno de los 10 mejores destinos del Caribe. La Habana seduce con su aspecto nostálgico, parece que el tiempo se hubiera detenido en esta bella ciudad. En ella puedes ver viejos cabaret y autos de los años 40 y 50 que rememoran el glamour de esas épocas. La belleza de su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de sus principales atractivos. Número 7. Si eres de los amantes de los autos antiguos, entonces en Cuba te sentirás como niño en Disneylandia, pues Cuba es reconocida por tener el parque automotor más antiguo del mundo.
Los autos cubanos son de los años 50 y hasta 40. Modelos de Buick, Packard, Hudson y Ford son las marcas más populares. Muchos viajeros amantes de este tipo de autos aprovechan su estancia para adquirir partes originales para su propia colección de autos. El comercio de estas piezas es muy popular. Número 8. Si eres de las personas que disfruta del snorkel y el buceo, pues en Playa Coral, una de las playas más espectaculares de Cuba, podrás dar rienda suelta a estos hobbies. Playa Coral es una isla prácticamente desierta y de aguas tranquilas. Tiene una increíble arena coralina de tono rosáceo y sus aguas son de color azul verdoso. Es ideal para la práctica del buceo, pues alberga un enorme número de especies subacuáticas y el esplendor concentrado en más de 2 kilómetros de arrecifes de coral. Seguro quedarás impresionado. Número 9. Los puros cubanos son conocidos en todo el mundo. La provincia de Pinar del Río aporta más del 50% de la materia prima a la industria nacional de habanos. Se distingue por la lozanía de las plantaciones y por el aroma sin igual que desprende el producto nacido de esas tierras, que parecen bendecidas para el cultivo. De ahí que ganara el calificativo de la meca del tabaco en Cuba. Así que es un lugar interesante para visitar y conocer las plantaciones de este selecto producto. Número 10. Los cubanos siempre han destacado en el deporte y su histórico de medallas olímpicas lo demuestra. De todos los países que existen en la actualidad, Cuba ocupó el puesto 19 hasta el 2016 en número de medallas olímpicas y de igual forma esto le sirvió para ser el primero de América Latina con un total de 208 medallas. En toda América solo sería superado por Estados Unidos y Canadá, pero si solo se tuviera en cuenta las medallas de oro, ocuparía el segundo lugar en toda América luego de Estados Unidos. Número 11. Podría atreverme a decir que Cuba es el país de los médicos. En la actualidad existen 22 facultades de ciencias médicas distribuidas por todas las provincias del país. Esto se traduce en que todos los ciudadanos cubanos residentes tienen derecho a recibir asistencia en todas las instituciones de salud, la cual es gratuita. El sistema de salud de Cuba es reconocido por su excelencia y eficiencia y es ejemplo para todos los países del mundo, según la ONU. Número 12. Otro lugar imperdible en tu viaje a Cuba es la hermosa y carismática ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Su centro histórico fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. En Cienfuegos se puede disfrutar de la belleza del mar y de la vida que rodea a una ciudad joven, con un estilo muy francés. Está llena de palacios, cúpulas y tiene una gran simetría en su distribución arquitectónica. Además puedes gozar de la exuberante naturaleza del macizo montañoso Guamuaya que resguarda la ciudad, así que tenla en cuenta. Número 13. Algo que sí extrañarás en Cuba, y más si eres de las personas que suele disfrutar de las redes sociales y de mantener conectado con tus amigos, es que en Cuba el internet funciona muy distinto a la media de otros mercados. Es prácticamente imposible encontrar café con wifi gratis. No hay navegación de internet en los móviles a la usanza global y el servicio en los hogares está sumamente restringido a un programa piloto de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, así que te recomendamos llevar una cámara con buena memoria para que luego puedas publicar tus fotos o videos con mayor tranquilidad. Número 14. La Revolución Cubana marcó un antes y un después en la historia de este país y de Latinoamérica. Esta se gestó, o al menos tuvo sus primeras luces en Bahía de Cochinos, la cual está ubicada en la zona suroccidental de la isla. En este sitio es recomendable visitar el Museo de Comandancia de las FARC, donde se podrá ahondar en la historia de la revolución, ambientado con tanques y otras armas de guerra, un súper recomendado para los amantes de la historia socialista. Y finalmente, número 15. Algo que debes tener en cuenta de Cuba es que en Cuba los visitantes no usan el peso cubano, sino el peso cubano convertible, que se encuentra en paridad con el dólar estadounidense, por lo cual puedes gastar en alimentos y hospedajes lo mismo que en ciudades como París y Nueva York. Tener acceso a los lugares solo para cubanos y a sus precios no es tan sencillo, pero si sabes buscar y tienes paciencia, puedes cambiar los pesos cubanos convertibles por pesos cubanos y así hacer tu estancia algo más económica.
Tenlo en cuenta. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.